Hola a todos, bueno, un nuevo capítulo del Invernadero, el segundo ya, estuvimos haciendo las presentaciones, estuvimos analizando Daniel is Unreal. Nos fuimos con una promesa el capítulo pasado, una promesa que ya la empezamos rompiendo. Íbamos a estar analizando una película iraní, algo de terror coreano, y había otra opción ahí un poco más Lovecraftiana. Nada de eso vimos, nos fuimos para otro lado, nos fuimos para Turquía, pero bueno, es parte de esto del mundo de la lista, donde vamos explorando distintos rincones del planeta para encontrar grandes cintas. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Y bueno, ya estamos día 30 de cuarentena, ya se me empiezan a mezclar los días, cuándo es día de semana, cuándo es día fin de semana. Estamos permanentemente conectados las 24 horas. Es un buen momento para aprovechar y ver terror, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Yo te digo que cada día que pasa me siento más en una trama de película de terror, ¿no? Que estamos encerrados y en cualquier momento van a empezar a escucharse sonidos y golpes en las paredes y en las puertas. No es lo que nos prometió el terror. O sea, mi idea de un apocalipsis o una cuarentena, pienso Resident Evil, pues la película, ¿cómo se llama esta? La de Contagio, la de Cillian Murphy. 28 Days, 28 días. 28 Days, sí, 28 días, algo así de cuerpos reanimados por las calles o por ahí es la próxima cepa del virus. Tendremos que ver cómo avanza. Sí, completamente. Solo para los que y las que nos escuchan, así como buenas cosas a tener en cuenta, con Jesús llevamos esta amistad y este amor por el terror bastante en la sangre, y solo para que lo sepan, es una consigna que tengan. Nosotros ya tenemos como un pacto que en el caso de que haya este apocalipsis, si uno de los es mordido, tiene que decirle al otro y automáticamente pasa a ser asesinado, ¿no? Porque no queremos que pase la bueno, es un poco brutal si lo pones en esos términos. No, es el tema de que si son mordidos por... vemos en todas las películas que vimos, siempre está el típico que esconde la mordida. Eso no funciona, solo ocasiona más problemas. Así que un poco de solidaridad en esta amistad. Si te mordieron, fuiste, chao. Ahí hay un pacto de que, bueno, hasta ahí llega la cosa. Sí, no, por eso digo, que uno de los criterios que nosotros utilizamos sea el survival skills, no viene de ningún lado, y tratamos de que haya algunas cosas, conocimientos que puedan llegar a ser útiles el día de mañana. No somos unos doomsday preppers, pero por lo menos sabemos. Yo considero que estoy bastante capacitado para sobrevivir, no sé si una pandemia o un brote de zombie, pero tengo así como habilidades de si hay un fantasma y me hace un poco de sal, la pongo ahí en las puertas, como que tengo algunas cositas que ya fuimos adquiriendo, ¿no? Conocimientos. Sí, conocimiento que no te sirven si se acaba la comida del chino. Bueno, pero para lo más sobrenatural seguro que sí. Sí, y yo creo que lo más importante, que al menos creo que tenemos los dos, y es algo que a veces vemos en las películas como que tratamos de detectar, es qué tan rápido el razonamiento llega a que, ok, acá hay algo sobrenatural, ¿no? Como que yo creo que en 2 pasos ya puedo decir, bueno, hay fantasmas, en vez de decir, no, son unas tuberías o es una rata. O sea, y eso creo que es algo positivo, porque siempre pasa lo mismo. Lo niegan hasta que de repente tienen el demonio en la casa y los está revoleando por todos lados. Me hiciste pensar con los Doomsday Prepper, todos estos locos que se están preparando para el apocalipsis, el holocausto, lo que sea. Y cómo esto de la cuarentena, el coronavirus, creo que un poco, no digo que les dio la razón, pero que deben estar saltando en una pata. Me imagino unos locos en Estados Unidos encerrados en sus búnkers, todo con toda tecnología, comida como para 2 años, todas las comodidades, y bueno, y los demás, bueno, cada uno llevando la cuarentena como puede, que nos agarró imprevisto a todos. Sí, la verdad que sí. Igualmente, casi todos los Doomsday Preppers, ¿no? Para sacarle un poco de lo lindo o del coso de terror, es que creo que piensan más en como el colapso económico
y como la purga a directamente un brote de zombie, pero que debe haber algunos, pero la gran mayoría que yo he conocido o he googleado así en las partes que entras a YouTube y te terminás en cualquier lado, son más que nada de eso, ¿no? De que de repente se cae la economía, que te digo que es completamente plausible ahora en este mundo que estamos viviendo. Así que creo que le están dando un poco de justificativo. Pero no, más que nada queríamos dejar eso en claro, de que a veces pensamos estas cosas no solo en contexto de una lista o de un podcast, pero como que hay estos pactos que ojalá que nunca lo tengamos que hacer, ¿no? Pero que están ahí. Están ahí. Y bueno, en el contexto de esta cuarentena, tiempo creo que es lo que sobra, por el momento es esperar que salgamos todos juntos de esto. Y como dijimos, rompimos la promesa de posibilidad de las películas que íbamos a ver, no fuimos nada que ver al terror turco. Primer película que, por lo menos yo vi de terror turco. ¿Vos, Ale, habías visto otra? Sí, de hecho es algo que quería tanto charlar con vos y también dejar como la pauta a la audiencia. Es que no vi muchas más, de hecho tengo recuerdo de haber visto 2 más, pero me acuerdo únicamente una. Bastante. Sí, no porque haya buscado, ¿no? Yo muchas veces el rol que tengo entre un par de cositas dentro de esta dupla es busco las películas y entonces me meto en listas y me meto como en la, no de la deep web, pero casi, y he visto un par de recomendaciones turcas y una de las que más me gustaron, que la vi hace bastante, es parte de una saga, se llama Dave, D-A-B-larga-B-larga-E, que son como varias, pero a mí la que me gustó se llama Dave, de Possession, ¿no? La posesión. Es como si fuese su saga de actividad paranormal, o sea, como que sacan muchas, ninguna tiene que ver con la otra, pero como la temática son los jinns, ¿no? Los genios. Son como los genios malvados, que creo que es como... Sí, como son de fuego, representan el fuego o algo así. Acá son como sus demonios / sus fantasmas, ¿no? Que tiene no solo Turquía, pero creo que también están en algunos países árabes. Es como... Viste que eso es algo que me gusta y lo vamos a hablar un poquito más en este capítulo y potencialmente en otros capítulos si vemos otras películas de países similares, que es algo que me entretiene mucho y me interesa mucho de ver como que las mitologías, ¿no? Y como los miedos y cada país o cada región tiene sus propios fantasmas. Así que la que había visto era esta Dave y que bueno, trataba de eso, que es un genio, pero la trama son un fantasma que quiere como poseer una persona, ¿no? Bueno, casi un experto en terror turco se puede decir, ya más de 2 películas de terror turco te vuelve un experto. No abundan. Eso iba a decir. Y entonces esta vez nos toca ver Basking, una película, para mí fue un viaje. Fue un viaje, la verdad que es una muy adecuada manera de describirla. Que lo que increíble, a mí me sorprendió. Me sorprendió, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. En líneas generales me gustó. Me pasé toda la película esperando que nombrasen Basking. Me imaginé cuando vi la descripción que era de horror fantástico. Horror fantástico. Me imaginaba algo al estilo más de Guillermo del Toro o ese estilo. Esperé que apareciera el Basking. Me imaginé tipo un mago así turco o el djinn de los que estabas hablando. No apareció en ningún momento. Entonces después googleé, puse en Google Translate turco a español, busqué Basking y significa dominante. Así que no, yo también lo que encontré, que debe ser como, porque también lo busqué no en Google Translate, pero como que busqué algunos sitios que hablan de la película, y lo que decía que también quiere decir, además de dominante o de lo que comentaste, es como una redada o asalto policial, que tiene bastante sentido. Un raid, sí. Claro, un raid, que tiene bastante sentido con la trama que ahora vamos a explicar, pero sí comparto que es una gran manera de describirla como un viaje casi surrealista, que la verdad que lo que me gusta, que siendo el segundo episodio ya que vemos una película y la narramos y la analizamos, es que tanto Daniel Izzenriel como Baskin son como 2 películas de iniciación, porque el director, que es Can Emrenol, sí, perdón que iba medio complicado de decir,
es su debut como largometraje. Baskin originalmente es un corto que salió en el 2013, también por él, y muchas veces esto ocurre, como también ocurrió con Lights Out, que pitchean un corto de, no sé, 5 minutos y no sé, se lo tratan de vender a alguna productora y después hacen ya el largometraje. Así que es su primera película como debutante, lo cual me parece bastante interesante. Ya ver dos como gente... Es una película que se nota que está hecha con un presupuesto relativamente ajustado, pero que tiene buenas ideas y que es como que ves creatividad por parte del director. Eso es Sí, le sentí esa vibra de cortometraje, de las primeras... Bueno, la primera parte de la película está muy bien resuelta, después se va desarrollando de distintas maneras, de forma... Para mí es imprevisible en todo momento. Sí. Es completamente imprevisible en cada minuto de la película, no te imaginas para dónde va, qué tipo de terror te va a presentar. Sí, y bueno, algo importante que me parece destacar, tanto para este capítulo como para el futuro, que siempre vamos a ir hablando con spoiler, porque bueno, como tenemos que criticar o analizar las películas con nuestros criterios, vamos a tener que utilizar bastantes escenas o puntos de la trama, así que siempre... Antes de empezar a analizarla, vamos a hablar de la sinopsis, que usualmente suelen ser bastante spoiler free. Es como algo que queríamos dejar en claro hacia el futuro, porque personalmente no nos gusta a veces esos podcasts que hablan de algunas películas sin spoiler, porque siento que te atás mucho. Coincido, la idea también es, una vez que lo escuchen, que vayan a ver la película. Yo creo que se puede escuchar sin ver la película. Sí, eso seguro. Estamos hablando por ahí de películas más viejas, que la gente quizá no le engancha tanto, otras más raras, que son más difíciles de conseguir. La idea es quizá avanzar hasta determinado punto en el podcast, una introducción más en líneas generales de lo que es la película. Ahí le pueden cortar, poner stop, ir a verla y después, bueno, desayunarse todos los spoilers, que creo que cuando uno va a escuchar un podcast de una película, quiere revivir partes de la película, es algo que y ver otros puntos de vista, y son muchas películas que tienen muchos puntos para analizar, muchas cuestiones para discutir, así que bueno, de ahí la decisión que fue toda una decisión de pensarlo, y bueno, vamos a hacer un podcast con spoilers, sin spoilers. Me pareció que es mucho más enriquecedor poder hablar sin ningún tipo de atadura. Y volviendo a Baskin, ¿de qué trata la película? La sinopsis que nos depara Baskin es una unidad de policías que están así en una patrulla nocturna y están ahí esperando la llamada para que vayan a ver determinado crimen o determinada situación, la cual reciben, y bueno, los mandan a un edificio abandonado que queda ahí como un lugar medio remoto, y claramente lo que pasa ahí los va a poner a prueba, ¿no? Para hacerlo lo más sutil posible, van a pasar cosas bastante aterradoras. Así que eso es básicamente la trama. Este grupo de policía yendo a un lugar abandonado donde se realizan lo que parecerían ser rituales. A un lugar, lo llaman a un lugar que solía ser una estación de policías a principios del siglo. Me acuerdo que había quedado abandonado y bueno, en esta noche que ellos estaban ahí comiendo, matando el tiempo, lo llaman a cubrir un crimen. No les dan demasiadas precisiones, es la típica llamada policía, hay un 44-55, hay un Natalia. La escena esa que están ahí como en el diner, en la comida, matando el tiempo, le vi, tiene como cosas, tiene ese arranque medio no es la primera escena de la película, no, primero arranca con esa escena que yo le vi muchas influencias, parece medio una estética nostálgica de las pelis de los 80, ahí un paneo de todos los muñequitos de He-Man en el cuarto de un chico, las historietas, todo, luces así incandescentes y bueno, y una mano aterradora que se le aparece como un fantasma a un chico que
después veremos que es uno de los policías que va a estar ahí comiendo. Y después pasamos a la escena ahí de los policías en el restaurante, medio de estilo Reservoir Dogs. Están ahí, viste, charlando, muy distendidos, hablando de mujeres, hablando de anécdotas, bueno, están haciendo apuestas ilegales de partidos de fútbol. Hasta ese momento parecen que son un grupo medio de criminales o ladrones de poca monta. Después vemos que son nada más ni nada menos que policías. Sí, yo lo que interpreté ahí, porque tenemos como claramente todo este equipo de policías, personalidades y hasta físicos distintos. Entonces yo vi como que, lo leí así, no está explícito, pero como que había 4 que ya eran los más corruptos / avanzados en la fuerza policial, y tenés a nuestro protagonista, que es Sarda, que es como el más joven, ¿no? La típica película que tenemos como el novato, y que en bastantes tramos de la película se van a ver a través de la perspectiva de este personaje. Vemos que hay uno que como que, no sé si es que está con resaca o se siente mal, porque mientras ellos están haciendo las apuestas, él como que está mirando para abajo, y ahí ya creo que a los 2 o 3 minutos ya vemos como la primera señal de dónde podría llegar a ir esta película, que igualmente es como una montaña rusa, cuando va al baño, ¿no? No sé si te acordás de esa escena. Sí, es Sabo, es uno de los policías también, que parece quizá más veterano, es el conductor, y se va al baño mientras los demás están charlando, muy distendidos, todo un clima muy alegre. Sí. Muy alegre, hasta que tiene ese quiebre. A mí, yo justo te estaba hablando antes de la peli de Tarantino, Reservoir Dogs, y pasa de ser de la charla esa distendida a casi la escena de Goodfellas de Joe Pesci, donde están los policías haciendo chistes y se ríe el mozo de uno de los chistes que están haciendo, le dice: ¿de qué te estás riendo? Y ahí cambió el tono completamente. Sí. Como, te estás burlando de mí. Ahí aparece mucho la figura de la autoridad de los policías. Una crítica muy grande, ¿no? Que muestra el director de quizá el lado más corrupto de estos policías, como que son como si fuesen los dueños del restaurante. Sí, y también yo creo que hay algo que nos muestra, y es algo de lo que me gusta de ver estas películas que son, si querés, de otras culturas, es algunos de los chistes que hacen, que son un poco homofóbicos, algunos de los temas que se tratan. Habla en un momento de que no sé si es un dato o es un chiste, pero como que el 70% de los hombres turcos debutan con una cabra. Es como que digo, me pareció muy interesante esas cosas que se veían, pero claramente estamos en las primeras etapas de cualquier película de terror, donde están pasando bien o están así como en forma plan de distensión, y ya vemos, bueno, esta primera escena de Sabo, que está en el baño, se siente muy mal y se lava la cara porque como que había vomitado, y cuando va, creo que a lavarse la mano con jabón, ve un sapo, ¿no? O una rana ahí en el lavadero, y justo, no sé si lo notaste, pero justo atrás como que le aparece una figura así como encapuchada. Sí. Escena siguiente cambia de plano y se lo escucha gritando como casi aterradoramente. Yo ahí lo primero que pensé igual es, justo mencionaste la figura de la persona encapuchada, de que podría haber habido un envenenamiento. Ellos les están haciendo la comida, aparece esta figura encapuchada también en la mitad, mientras ellos están hablando, aparece por la puerta de atrás, se presenta en la cocina y deja un balde con carne, y eso es lo que empiezan a cocinar. Sí, y esa carne todo bien, no soy carnicero, pero pusieron énfasis en que esa carne parezca mala o parezca de dudosa procedencia. Yo lo primero que anoté es esa carne es carne humana. Lo anoté cuando estaba viendo la película, lo primero que hice, porque, o sea, le dan bastante enfoque a esa carne. No sé si te diste cuenta que le enfocan mientras se va cocinando. No se ve mucho esta figura encapuchada, pero ya es una tenebrosa, ¿no? Ya casi que parece la parca, parece la típica representación de la muerte. Pero bueno, después cuando grita Sabo, van a por él, a ver qué le había pasado. Él estaba en el baño, se había encerrado, y bueno, y después dicen que él padece claustrofobia y que como un efecto secundario
es, no sé, que se sienta mal y que, porque medio como que le había bajado la presión, ellos como que tratan de racionalizar lo que le había pasado, que nunca nos enteramos que le había pasado. O sea, se ve una figura atrás y un grito que pega. Así que más o menos ese es como el inicio de la película y creo que acto seguido reciben este 4510, como habías dicho vos, Jesús, que es como una llamada de auxilio. Y ellos se van del restaurante en los peores términos, ¿no? Porque cuando le interrumpen el chiste de uno de los policías que estaba haciendo, el mozo que les estaba sirviendo la carne, pasa a ser un escenario completamente violento de los policías en patota, uno peleándose con el mozo, los demás mirando para que el mozo no se pasara de la raya, y lo termina golpeado en el piso, no sabemos si lo mata o no al mozo, pero remarca la figura o sea, el poder que tenían los policías no sé si es un pueblo o es una ciudad, parece un lugar bastante recóndito. Sí, no parece Estambul, parece bastante remoto, como esos restaurantes que en las películas yankees están cerca de un motel en la ruta, viste que no hay nada por 20 kilómetros. Me gustó eso lo que dijiste, lo del plano de la carne, porque yo le sentí mucho las texturas a esta película. Como cuando están cocinando la carne, que escuchás el ruidito de la carne cruda, ¿no? Antes de que la pongan en el asador, como que chorrea. Después le encontré, bueno, la parte del baño, las ranas, la humedad. Pues bueno, nos vamos un poco más adelante, pero cuando ya se suben en la van, que está uno de estos policías, Yabuz, y hace un dibujo pornográfico en la ventana, ¿no? Y como escuchás el ruido ¿viste? Cuando está pasando el dedo por la ventana, sentís que es un lugar completamente húmedo, una noche fría, hasta la estética desde afuera del restaurante, como esa neblina bueno, ya hablamos de los slashers, ¿no? De Jason saliendo del lago, es esa bruma nocturna que parece como si fuese casi la madrugada, ¿no? O bien tarde en la noche. Sí, además lo que queda bastante claro es que ellos están en esta camioneta policial que parece como esas camionetas de Scooby-Doo, ¿no? Y no hay nadie, ¿no? Como que viven en un planeta donde no hay nadie, no se cruzan con nada. Una escena que me gustó mucho, tomando uno de los puntos que me parecen que son bastante fuertes, que es como la cuestión de sonido y de música, es que ponen como, calculo que será el hitazo de Turquía, pero yo no sabía la letra, pero me puse como a tararearla porque tenía bastante funk, ¿no? Esa canción que ponen ahí en la camioneta. Bueno, yo te voy a confesar que va a ser una confesión que la escuché 2-3 veces después. Se te pega el bailecito que hace, como el sentido de comunidad de ellos, de los policías, después de que pobre lo reventaron a trompadas al pobre mozo, y se van ahí alegres en la van cuando ya se recuperó el otro de las náuseas que tenía. Es que claramente la pone Sabo al principio, que es el que se sentía mal, como para, che, está todo bien, porque no me sigan preguntando que estoy bien, y como que se ponen todos alegres y contentos, y ahí cuando se ve como que cruza una figura a la camioneta y como que hace fuerza, a Sabo a lograr como una maniobra, ¿viste? Para esquivarle, bueno, y la camioneta como que se encalla con la banquina, ¿no? Y ahí frenan. Que ahí es cuando vemos que están todos buscando esta presencia que supuestamente Sabo había visto, que en esos momentos todavía como que había, no desconfianza, pero como que el resto lo miraba al conductor como diciendo, che, no estás listo porque él como que se ofreció para conducir, y como que decía, no, como que relájate. Entonces nadie vio lo que él vio, y bueno, se había frenado ahí la camioneta y estaban buscando a esta persona o esta cosa, este animal que potencialmente se cruzó, y se escuchan como unos golpes en la camioneta, ¿no? Como contra el metal o la chapa. Ahí se podría decir, ¿no?, que arranca la película. Tiene unos buenos 30 minutos de build-up, de crearte un escenario. Sí, la primera escena, que es cortita, que ya te introduce el elemento sobrenatural, que es esta escena de la infancia de uno de los policías, que es Arda, ¿no? El joven, el aprendiz de policía. Que bueno, esto es una escena muy cortita, que ya la relatamos un poco, pero después ya son unos 25 minutos de mucha charla, muy quizás hasta lento. Bueno, tiene este momento de la música en la van,
pero minuto 30 se puede decir que ya arranca la película. Sí, y algo que por lo menos a mí me pasó, que la escena inicial, el opening, los credits, el opening credit, como se suele decir, no lo entendí hasta más o menos la mitad o tres cuartos de la película, donde claramente él vuelve a contar, bueno, en realidad cuenta a cámara a este compañero este sueño recurrente que tiene, claro. A Ramsey, que es el líder de los policías, el jefe, el más veterano. Sí, que yo siempre lo vi, que ya se lo ve desde el principio, yo lo vi como un Gandalf, porque ya se lo ve como con un rosario, o en realidad es como esas cuencas que son budistas, tiene como pues es una pulsera y está tocando las cuencas, y dije, si esto se va para lo sobrenatural, que era bastante probable que se iba a ir, capaz este va a ser como el que tiene la posta, ¿no? Pero sí, le cuenta este sueño recurrente y ahí nos enteramos que este chiquito que había tenido esta pesadilla era nuestro protagonista, porque en realidad como quedó bastante descolgada esa escena hasta ese momento. Y ahí vemos otra cosa que es un simbolismo recurrente, que yo no sé si vos averiguaste algo o no, que es de nuevo, vemos como una formación de sapos en el piso casi como amalgamada, ¿no? Sí, ahí empieza a ser, sin meterte tanto tema de simbolismo, ¿no? En la cosa más bíblica. Yo las ranas veía como las plagas del desierto y mucho la utilización de ranas por todos lados, en el baño que se asoma una, después cuando tienen el primer accidente, bueno, después un poco más adelante ya vamos a hablar de eso, cuando se encuentran al grupo de gitanos, ya casi llegando al lugar desde donde los estaban llamando, y los gitanos con los baldes de ranas. Sí, que de hecho casi está bastante, viste, forzada la viscosidad, ¿no? Como que hay unos primeros planos a las ranas y se ven que son todas viscosas, y como para mí se sabe que es como no sé si miedo, pero como es un asco bastante común que tiene la gente, como que sí. Yo veo bastante intencionalidad en tratar de desacomodar, ¿no? Y mostrarte cosas grotescas que tiene la película. Ya yendo un poquito más a fondo y para no seguir así como contando escena a escena, pero ya llegamos a este edificio, que uno de estos gitanos que se terminan encontrando con la policía, porque lo que pasa es que cuando ellos se van de ese choque, que nunca chocan a nadie en esa primera escena, que ven a los sapos, siguen caminando, y ahí sí siguen en la ruta bastante rápido y se ve que chocan a una persona o algo, ¿no? Y producto de eso, como que se pierde el rumbo y caen en el agua, en un lago, no sé muy bien. Un recurso muy utilizado, ¿no? El de la persona o el animal que se cruza. Ya saben, en una película de terror, si hay un auto que está yendo por una ruta desolada, en algún momento algo se va a cruzar, más si están cantando y bailando y sí, tenía que cortar eso. Ahí yo me lo estaba esperando, el sobresalto, que en este caso hubieron dos, porque el segundo me agarró desapercibido. El primero me lo estaba esperando un poco. Sí, porque ya no va a volver a pasar. Ya lo vimos, este choque que no fue, ¿no? Pero bueno, cae la camioneta ahí en el agua y vemos una escena bastante que me agarró desprevenida, que vemos al protagonista caer en el agua y como unas manos gigantes, ¿no? Lo agarran casi como si él fuese una muñeca, o sea, el tamaño de una muñeca o un muñeco, y vemos unas manos grandes que lo agarran, que también para mí tiene que ver con esta simbología bíblica, y bueno, en realidad son los compañeros que lo sacan del agua, ¿no? Y ahí es cuando vemos a este grupo de gitanos que están como al lado del lago en una fogata, con la típica fogata en un barril y este balde con los sapos. Y ahí es cuando a uno de ellos como que lo fuerzan a decirme porque de casualidad no casualidad, está en el mismo sitio donde este edificio donde tenían que ir estaba, ¿no? Que no me acuerdo el nombre, pero como que te diga que estaban en Mendoza, y bueno, justo están en Mendoza. Y bueno, y le dicen, indícame dónde está este edificio, esta anterior estación de policía. Bueno, ahí van a la estación de policía. Y en esa estación de policía es donde muy rápidamente se va al carajo todo. Que acá es donde me gustaría como que ondemos un poco en
no sé si el imaginario, pero las imágenes, la visual que se ve, a mí me dieron muchísimas vibras a dos cosas. Uno, Hellraiser, no sé si lo tenés de vista. Sí, el tipo pelado, sí, ¿no? Con los clavos. que hay mucho de esa, porque esta película, que ahora vamos a ahondar un poco más, va mucho por la vibra Eli Roth, Sí. o Eli Roth, no sé, o sea, como por el gore y por la cosa más macabra y satánica, que no sé, por algo más de tensión o de generar, che, tenés un fantasma que te está pasando por atrás y no te lo das cuenta. Acá a los 2 minutos ya vemos a lo que realmente está pasando, que están habiendo como unos fieles de lo que en inglés se llama Black Mass, que no, es como un ritual pagano, es como la anti-iglesia, no sé cómo llamarlo en español, pero son como cultistas de algún, así, de alguna secta que están como todos llenos de sangre, tapados la cara, algunos tienen como, no sé si son máscaras o que toda su cara está quemada porque son como cosas negras. Sí, hasta ese momento, como hablamos, ¿no? Un poco, era una película que no sabías para dónde podía disparar. En esos buenos 30, 40 minutos que ya llegamos finalmente al lugar donde va a pasar todo, donde se van a poner a prueba los policías. Y sí, y acá entramos ya al terror gore. Ahí ya entramos a la categoría en la que después vamos a englobar esta película, que ya pasa directamente a lo grotesco, ¿no? Vísceras, asesinatos, bueno, hablaste de la viscosidad, distinto a la peli que vimos en el episodio anterior, ¿no? De que se construía el terror por lo psicológico. Acá apunta mucho a lo visual. Hablamos antes del tema de las texturas, también los olfatos, ¿no? Como que podés sentir todo, oler ahí, sentir en la nariz la humedad de todo, la suciedad del lugar. ¿Qué tan mal la pasaste ahí? Yo creo que es una película que si es la primera película de terror que viste, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal visualmente, es muy incómoda, te molesta, va a este recurso visual, ¿no? De mostrarte cosas horroríficas. Ya alguien más experimentado en el terror, me gustó más la película por otro lado. Por este lado, no es que no la pasé mal, creo que me dio un poco de miedo por mí mismo, decir de qué tan acostumbrado, cómo se acostumbra, ¿no? Uno a la violencia y a las cosas, que quizás ves estas cosas que alguien que por ahí más sensible o menos acostumbrado a ver estas cosas, sí lo movilizás. A mí como no, me costó un poco eso. Estoy completamente de acuerdo, porque ya hubieron tantas películas y el género de terror creció tanto que ya el gore como elemento solo no te va a asustar, porque ¿cuántas subieron de Juego del Miedo? Que ya directamente casi era un capítulo de no sé, de ER haciéndote una anatomía en vivo, pero que me abras a una persona no me va a asustar. Sí hay películas que usan el gore y con recursos y con buena dirección, como hace Martyrs, como películas del exterminio francés, que realmente te asustan, apalancándose en las mutilaciones, esas cosas, o Inside, que la verdad que la pasamos mal en esa película, una película francesa que también recomendamos ampliamente. Pero, sí, que es gore, pero por otro lado le busca. Sí, es que por eso, si es una herramienta más que un buen director o directora utiliza, pero conforme la tensión, no tengo ningún problema. Pero si me vas a ver, es como ver, no sé, Holocausto Caníbal hoy, no me va a asustar. Ya viví mucho, ya vi muchas películas, y también capaz somos unos psicópatas en potencia, porque ya ni siquiera nos hacen malestar en la panza. Tampoco que es tan gore esta película, quiero también ponerlo eso en la mesa. O sea, hay algunas escenas explícitas, pero no es tan gore. Que es una de las críticas que yo le hago. Tarda un poco, relativamente, no sé si 30, 40 minutos en ya como que activar, como bien dijimos. Y cuando activa, para mí, como que toma sus recados, porque se podría ir mucho a la mierda. Una cosa que yo lo puse como de mis críticas, que no sé si vos
también la notaste, es que ya cuando se dan cuenta que este edificio abandonado está lleno de esta gente del culto, básicamente a estos 4 o 5 policías los atrapan en un segundo, a todos. Entonces yo dije, como que ahí me hubiese gustado que haya como una, entre comillas, cacería individual y que vayan cayendo uno por uno y que por lo menos ahí me genere tensión. Porque lo que vemos es poner que a los 4 minutos desde que entran en plano ya estas cosas macabras, como estos asesinos que están como, se ve como que se están comiendo gente humana o por lo menos cortando vísceras. Lo vemos a todos. Que no podés identificar si son humanas o no. Sí, o si ya evolucionaron y son como ¿viste? Homúnculos o como demonios, porque es parte de lo que vamos a hablar ahora. Pero de repente los ves a todos encadenados, así contra pilares, y ahí es cuando se pone más a lo que es como de Eli Roth, de esa película como Green Inferno, que directamente te muestra a una persona siendo torturada en cámara. No tan explícito, pero bueno, vemos como a uno de los policías no sé si quieren iniciarlos en este culto porque le hace como unas preguntas de vos tenés que abandonar esta autoridad terrenal que vos asumís que tenés por ser policía, que también es como una crítica para mí que hace el director, porque ellos se sienten que están como más allá, porque lo que yo interpreté que quieren hacer es o abrir el infierno en ese edificio, o no sé, o invocar algo, ¿no? Porque parece que hay un ritual de por medio. Yo lo interpreté igual, ya tenés todo lo del culto, ¿no? De estos seres o humanos que están adorando ahí al demonio o tratando de abrir las puertas del infierno. Yo interpreté que ya estaban en el infierno, ya desde el momento en que se encuentran con los gitanos, con la mirada ida, que se les ríen, que están todos perdidos, están ahí ya un plano completamente surrealista, con el balde lleno de ranas, y después entran a este edificio, tenés me encantó esas escenas, ¿no? En primera persona, de la linterna yendo pasillo por pasillo, todo oscuro, silencio, parecía el Resident Evil, ¿no? Como que vas revisando cuarto por cuarto, y bueno, obviamente iban a ir apareciendo las primeras escenas de terror. Bueno, ahí se encuentran uno de los policías a los que supuestamente tenían que rescatar, y bueno, y ahí ya se vuelve todo completamente surrealista, porque yo no podía identificar si eran personas o no, estaban todos bañados en sangre, los dientes podridos, vendas en los ojos, cadenas en el cuerpo. Sí. Para mí ya estaban en el infierno, de hecho parece, ¿no?, una película de castigo divino, ¿no? Porque después de lo que ves lo que eran las acciones de los policías completamente corruptos, y yo me anoté de hecho una frase que le dice el jefe de este culto, ¿no? Que el infierno no es un lugar al que se va, sino que se lleva adentro todo el tiempo, como diciéndole, ustedes llevaron el infierno toda su vida, esta es su vida ahora. Sí, yo eso también lo interpreté, y una cosa que más o menos lo había visto, tampoco que lo había percibió tan directamente, pero después cuando me puse a analizar un poco y leí algunas entrevistas, casi que fue una idea que quiso tomar el director, es que cada uno de estos policías que están así encerrados, como que lo castigan en función del posible pecado capital que cometieron, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que Yusul, ¿es el nombre? Yabuz. Yabuz, perdón. Los tenemos anotados porque son complicados. Yabuz, que es el que le pega al mozo. Sí, y que vemos que también había tenido algunas típica charla masculina tóxica de, mirá, me quise levantar contraté una prostituta, terminó siendo un travesti, y ya que estaba en pleno acto seguí de largo. Es el más temperamental de los policías, por eso yo lo comparaba con Joe Pesci en Goodfellas, ¿no? Sí. Que va de 0 a 100, de Exacto. La risa a la violencia total. Y lo que vemos que lo fuerzan a hacer este personaje que vamos a nombrar ahora, que me parece un gran personaje, que es como yo lo llamé como el Black Pope, ¿no? Como el Papa Negro, porque es como el líder del culto. Lo hace tener relaciones con un homúnculo, no sé qué era como una mujer, pero tenía como cara de mujer cabra.
sí, como cara de esqueleto, así como de cabra, y lo hace tener relaciones sexuales. Por eso es que ellos como que lo castigan con los pecados que tuvieron. Y después vemos que sale como no sé si un feto, sale como una protuberancia de ahí, que ahí tampoco me puse a... Yo creo que la película es deliberadamente ambigua, porque yo no sé si es que querían armar como demonios, y entonces querían que estos tipos tengan relaciones con esta mujer cabra que estaba como encerrada en un lugar específico. Tuvieron que abrir la puerta para que salga, y estaba encadenada, o sea, era algo específico, era como una entidad, no era una de estas mujeres de la secta normal. Sí, yo creo que ya una vez que entran a la estación de policía, como un poco de la trama de la película se acaba. Como que Sí. ya el desarrollo de los personajes, ya ahí es entrar a, bueno, la locura esta de la puerta del infierno, el personaje, bueno, que va a aparecer, que después googleé y resulta que es sí, no que es tiene un una actor enfermedad. que tenía, claro, que no, o sea, el jefe del culto es como muy petizo, muy musculoso y tiene como una cara de bebé viejo. Sí, yo dije, Entonces si esto es un efecto, demoníaco. dije, si esto es un efecto así práctico, me perturba. Lamentablemente, por el hombre, tiene una enfermedad así como esas que suelen haber, que lo afecta, Sí. pero por lo menos bueno que yo lo que leí es que, para bien o para mal, sea esto políticamente incorrecto o no, el director está buscando gente con enfermedades desfigurativas para usarlo como este líder. Sí, el tema no llega a ser un deforme, pero sí tiene como facciones muy extrañas. Cada vez que habla se le mueven las venas es todo pelado, se le mueven las venas de la cabeza y tiene una gran actuación. Me parece una gran actuación, tiene una gran voz, porque a mí algo que me gustó, ya en este plano se pone mucho más capaz el mensaje que quiere transmitir, porque se pone mucho más dialogado a la cuestión, que es una de las críticas que hago, que el tercer acto es muy anticlimático. De repente están los 4 policías encerrados y como que va uno por uno este líder del culto y les empieza a hablar a cada uno, y también, bueno, los va matando o los va mutilando, pero como que ya está, como que perdió si querés, la potencialidad de que se escapen, porque yo dije, esto ya no se escapan más, porque seguía pasando el tiempo y no pasaba nada. Pero este personaje es muy bueno, que se llama Baba, no sé qué significará Baba, si será como padre o algo Es como papá, me parece. en turco, pero bueno, es como el típico líder de este culto que le da esta frase bastante buena, que es como el infierno siempre lo tenés con vos. Pero eso me gustó bastante. Concuerdo mucho con el hecho de que ya estaban en el infierno. Inclusive, como que hay momentos de la película que te pueden demostrar que a ellos los marcan, ¿no? Como que le hacen marcas en el momento en la camioneta, como que, viste, como que le ponen un sello para, ok, estos son los elegidos para ir al infierno. Varios momentos de la película, que es algo que no lo tocamos, y me gustaría ver tu punto de vista, va teniendo como flashbacks con nuestro protagonista, que de nuevo es Arda, o como visiones, porque hay momentos que él está hablándole a este jefe de policía, pero eso no sé si realmente pasó o lo está imaginando, que le cuenta, por ejemplo, esta historia, que está en el restaurante de nuevo, ¿no? Es como que hace un flashback. Yo de vuelta, mi interpretación que hago de esta película es que ya una vez que llegan al edificio este abandonado, tomado por el culto, ellos ya están en el infierno. Entonces toda esa escena que vuelve al restaurante, pero en vez de estar todos comiendo y hablando y charlando distendidamente, están solo el jefe de policía Ramsey con Arda, que es el joven policía. Para mí está pasando en simultáneo, porque le dicen cosas que después van a afectar al resto de la trama, al final. Bueno, sí. Un elemento clave. Mi interpretación es que está pasando en simultáneo. Arda tiene como una especie de sensibilidad anormal, ¿no? Le cuenta una historia, ¿no? Del pacto que había hecho, le confiesa al policía, al jefe, el pacto que había hecho con un amigo de la juventud, de que si alguno de los dos moría, viste, no son los únicos, no somos los únicos en tener pactos. Sí, haciendo bastante abuso. Así de locos, pero que si alguno de los dos moría, se le iba a presentar al otro como un fantasma, pero de la manera más amigable posible.
o sea, de manera de que no se asuste, acá está mi espíritu, te va a mover las sillas y las mesas y te vas a asustar. No, se le iba a acercar de manera más amigable posible. Y en ese momento, al día siguiente, muere el amigo y bueno, y tiene toda esta escena que lo que al principio creímos que había sido una pesadilla, en realidad es el amigo presentándose a Arda una vez que muere. Sí, porque el inicio de la película, cuando vemos como una mano extendiéndose, no parece ser una mano de un amigo, parece una mano bastante tétrica, que también te daba esta sensación de que capaz la parca. Pero yo creo que, y ya hilando pensamos con el último criterio, que es los survival skills, porque tiene un poco que ver con lo que voy a decir ahora, en principio no son buenos, porque claramente son 5 policías armados y unos locos salvajes los agarran en 2 minutos. En un momento ves a Arda disparar al aire, no sé qué quiso hacer, o sea, se podían haber defendido completamente. En ese sentido yo lo puntué bastante mal al principio, pero tuvieron como un silver lining, como se dice en inglés, que es en esta visión que Arda está hablando con el jefe de policía, que le dice como, la única llave que tenía te la voy a dar, cuando él ya muere, ¿no? Cuando el jefe de policía muere, no enfrentándose porque estaba atado, pero con este líder del culto. Y vemos como del corte que tenía en la garganta que le hizo este padre, este Baba, saca una llave, porque algo que no describimos bien en la apariencia de Baba es que tenía como tatuado o marcado como la ranura de una puerta, ¿no? En la cara, en la frente. Como que manifiesta materialmente esa llave y se la clava a Baba matándolo, ¿no? Entonces ahí como que sumó un poquito más de esos skills para mí, pero a mí me costó calificarle las survival skills justamente por todo esto, ¿no? Se están enfrentando al infierno mismo, es el hombre mortal contra seres inmortales. Sí lo punteo bajo por el hecho de que mueren todos. Me pareció muy inteligente algo que hizo en la película y me parece importante para relacionar con esto que estamos hablando, ¿no? De esto de que Baskin, que significa dominante, y el contraste que tenés entre la primera escena ahí en el restaurante, donde ellos tienen completamente dominio de todo, son los jefes del hogar, como son completamente imparables, y pasás a esta escena final de el lado completamente opuesto, ¿no? La impotencia. Sabés que no va a venir nadie a salvarlos porque los refuerzos son ellos. O sea, mataron a los primeros policías, después llegan ellos que son los refuerzos, y sabés que después de ellos no hay nadie. Todos encadenados, bueno, van muriendo uno a uno y ves la indefensión total que tienen. Así que bueno, de survival skills al hecho de que los exterminaron a todos es difícil ponerle una calificación alta. Sí, y creo que lo más importante que tiene la película, que si no la tomás con este punto de vista de que ya están en el infierno, puede parecer como que como que sale de la nada este concepto. Arda manifiesta esta llave, que ya te tiene que decir, como te dieron la pauta, que están en algo mágico, y mata a este padre del culto y se escapa, en definitiva, del edificio abandonado, todo ensangrentado y haciendo como risas como malévolas y macabras, como si se vuelve loco, y empieza a correr, así como hacia la ruta, y ¿qué pasa? Lo atropella la combi o la camioneta. ¿A quién lleva la camioneta? A los policías, ¿no? Como que si fuese un loop temporal. Como que vuelve a pasar toda la película de nuevo. A mí me hizo acordar bueno, está en la lista, ¿no? A Dark Song, la peli irlandesa de Liam Gavin, que usa también ese recurso, ¿no? Como que el infierno es un loop, es un ciclo sin fin, porque vuelve al principio de la película, o sea, lo terminan atropellando los mismos policías, que son ellos mismos. Es que claramente lo que uno tiene como concepto bíblico, y también si querés filosófico del infierno, es que es eterno, ¿no? El atormentamiento. Entonces como que va a volver a, no sé, cada uno va a ser infinitamente o eternamente castigado por los pecados. O sea, el policía va a tener que tener relaciones sexuales con esta mujer cabra infinitamente porque su pecado fue la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, como que está buena esa idea de ese loop temporal, pero si vos no asumís que realmente ya no están en el plano de la Tierra, capaz decís, bueno, quisiste jugarme de la Inception de la nada.
pero yo concuerdo con vos en ese punto de vista que ya está en el infierno. Gran película, a mí me gustó, me sorprendió, te mantiene la atención en todo momento, querés saber para dónde va. Justamente lo más flojo me parece el final, pero porque se juega por el gore y por ahí podría haber explorado otros puntos, pero una gran película de terror turco que no me lo esperaba. Buenos efectos, vi que tiene bajo presupuesto, pero no la sentís una película barata, más que haya sido el debut de un director, porque desde la dirección, todo lo que hablamos, justo esa última escena que hablas, ¿no?, de que se escapa y lo mata al sacerdote líder del culto, ¿no? Y tiene ese ruido como de sintetizadores, parece lo de Giorgio Moroder, ese sonido. Y las luces así como entre rojas y azules al estilo de la peli original de Suspiria, también me hizo acordar, no el remake, pero sí la original de Suspiria. La verdad que me sorprendió, me gustó mucho. Sí, a mí también, y de nuevo, siempre tratamos de balancear en la lista o en las candidatas como cosas por afuera de lo que uno está acostumbrado a ver, que generalmente es Estados Unidos, porque ves estas cosas, ¿no? Otras miradas porque capaz los miedos son distintos en otros países, entonces acá hay cosas que como que nos sorprenden, ¿no? Y nosotros, no solo en el terror, pero vemos que a veces cuando sos un director independiente te la jugás más, algunos conceptos que son más, viste, ambiguos, porque no tenés capaz un estudio atrás que te está pidiendo que esta película que gane millones. Entonces me pareció una gran iniciación en el terror turco si no viste nada, y como segunda película me gustó mucho también. Sí, me parece muy bueno ese punto que decís de el director independiente y que puede jugar con otras cosas. Y sí, yo creo que se coló ahí un comentario político fuerte. También leí que la película, aparte de muchas partes, se tuvieron que filmar en secreto porque hay mucha censura en Turquía, entonces había un montón de partes del guión que no estaban aprobadas por las autoridades. Entonces toda la escena del santuario, que es lo más importante de la película, se tuvo que filmar en muy pocas horas, muy rápido, lugares inhóspitos, siempre con la atención de los actores y directores y productores de que los iba a agarrar la verdadera policía. Claro. Así que esa tensión se siente, ¿no?, de la censura y bueno, y el comentario político. Pero bueno, eso fue Baskin. ¿Qué tendremos para el próximo episodio? ¿Ya estuviste barajando opciones, Ale? ¿Qué podríamos dar? Tengo tres potenciales que son Possum, P-O-S-S-U-M. Sí, en realidad es Arihuella en inglés, pero no sé si va por ahí. Sí, iba a decir comadreja. Sí, pero dicen que está bastante buena. The Devil's Candy, no sé muy bien de qué va, sé que es estadounidense. La anterior creo que es de Inglaterra o Estados Unidos, sé que es en inglés. Y Tag Alone, Tag como viste, como estar acompañado pero solo, parece como un oxímoron, que esa sí que sé que es tailandesa. Así que tenemos esas tres opciones. Después vamos a ver, a mí lo que me gusta al principio, estamos todavía iniciando en los capítulos, es tratar de que cada capítulo sea por lo menos un subgénero distinto al anterior. O sea, que la que viene no sea otra gore, porque como que me gusta por lo menos ir pinceleando el gran abanico de subgéneros que hay. Es una gran idea, sí, para que sea también un poco más diverso. Mi nombre es Jesús Allende. El mío es Alejandro Giribone. Lo que me gustaría finalizar es dando en nuestras redes sociales, en nuestro email, porque capaz nos pueden dejar ahí consultas o sugerencias, o también capaz no entienden bien cómo funciona la lista, porque lo dijimos en un capítulo, pero nosotros ya lo venimos haciendo hace 6 años y como que capaz ya lo tenemos asumido, pero el Twitter es @elinvernaderoh1, o pueden buscar el Invernadero Horror Podcast también y nos van a encontrar, y nuestro email es elinvernaderopodcast@gmail.com, así que ahí nos pueden escribir y dejarme cualquier comentario o consulta. Así que bueno, síganos en Spotify. Cada episodio nosotros subimos también en la descripción del capítulo un pequeño desafío, un pequeño juego para interactuar que está relacionado con lo que hablamos en el capítulo, así que también los invitamos a que nos compartan, nos escriban y nos cuenten y participen de esto. Sigan todos
pasando lo mejor posible la cuarentena, aprovechando el tiempo y nos despedimos hasta el próximo episodio. Chau, chau. Chao, chao.